Hay sucesos que no se conocían, que estaban inéditos. En el Senado y Cámara, que terminan ahora el 20 de julio, se presentó por primera vez la presencia simultánea de dos fuerzas de oposición abiertamente contradictorias. Una oposición de centro-derecha, encarnada en el Partido Centro Democrático, y una oposición de izquierda democrática también, que está orientada por el Polo Democrático y sus líderes básicamente, con presencia de indígenas, que no necesariamente son oposición a los gobiernos. Eran unas fuerzas desequilibradas numéricamente, y en el medio de esas dos orillas estaba la bancada conservadora, la bancada liberal, la bancada del partido de la U, que era la mayoritaria, los otros grupos que se podían llamar independientes. En este año de las elecciones del 11 de marzo se mantiene un mismo esquema de tres tendencias predominantes, una de centro, que es la mayoritaria, integrada por la U, conservatismo, cambio radical, posiblemente el Partido Verde si no se declara como independiente según la nueva ley de estatuto de la oposición, y los indígenas. Asimismo, una manifestación de centro-derecha del Centro Democrático con igual cantidad de senadores, que es la quinta parte de la composición del Senado, y ahora, esto sí es novedoso, una presencia variopinta de grupos que podría uno agrupar como alternativos, porque no son convergentes ni son homogéneos. Digo, por ejemplo, los 5 senadores del partido FARC, pero también sigue habiendo los 5 del Polo Democrático, que no son iguales y que tienen programas diferentes y la ideología no es igual en cada uno de los casos. Está, por ejemplo, la presencia de lo que se llamó la Coalición Colombia Decente, que aporta allí una orientación distinta a lo tradicional, distinta a lo convencional. El Partido Verde surge de nuevo, es una incógnita, no sabemos cómo se declaren, si oposición, si independientes, si terminan haciendo parte también de la coalición mayoritaria, pero es un número importante, 10 senadores. Los 2 indígenas lograron mantener ese cupo, 2 nuevos, pero representando cada uno las organizaciones nacionales, y también hay una presencia que hubo al final del periodo de organizaciones religioso-políticas, en este caso el MIRA, que conserva las 3 curules que el Consejo de Estado le dio al final del periodo pasado, le reconoció que tenían ese derecho, y hay una expectativa a ver qué define el Consejo Nacional Electoral en el momento en que determine la composición definitiva del Senado de la República, en el sentido de que ellos son 3 si es que alcanzaron el umbral para poder tener senadores. Si no lo alcanzaron porque los votos finalmente se contabilicen y son menos al umbral, pues no tendrían ninguno. Pero si llegan a pasarlo y lo llegan a tener porque el Consejo Electoral les dé ese derecho, se lo materializa en su respectiva resolución, entonces habrían 3 del MIRA y 3 más del Colombia Justa y Libre, para configurar una especie de bancada cristiana dentro del Senado de la República, que en unos temas uno podría encontrar que tiene más similitud a la bancada del Centro Democrático, y en otros temas no necesariamente, pueden estar más cerca del conservatismo o a la misma U. Y lo que está planteando es un reto muy grande a los dirigentes y a los miembros de cada una de esas bancadas. Como ninguna es absolutamente mayoritaria, ninguna tiene la mitad más 1 de los votos, entonces necesariamente se impone la fórmula de los acuerdos políticos, es decir, buscar la manera de encontrar puntos comunes, puntos de convergencia que permitan que la gobernabilidad legislativa y de control político sea un hecho a partir de las nuevas políticas del nuevo presidente, el doctor Iván Duque Márquez. Es decir, allí confluye el funcionamiento de la rama legislativa, Senado y Cámara, con el funcionamiento y el cumplimiento de su misión del presidente de la República. Se necesita entonces configurar una coalición mayoritaria que garantice que se discutan y se voten y se aprueben o no las iniciativas que vengan del Ejecutivo y las que tengan origen
también en el Parlamento o en los órganos que están autorizados para presentar iniciativas ante el Congreso de la República. Eso también es acicate para que se pongan de acuerdo, pero eso es lo bueno de la democracia, que hay una representación muy amplia, está la diversidad de Colombia allí presente, hay de todo, de todas las tendencias, incluyendo, porque esto sí es primera vez en más de 200 años de historia republicana, la llegada de una antigua guerrilla alzada en armas contra el establecimiento, ahora convertida en partido político legal e incluso con garantías que vienen desde los acuerdos que firmó el presidente Santos en La Habana y aquí en el Colón, como con los desarrollos legislativos, actos de reforma de la Constitución, leyes estatutarias, ley orgánica y leyes ordinarias, que tienen que ver con el cumplimiento de los acuerdos en los 5 temas que se establecieron en el que firmó el presidente Santos. De tal forma que lo que estamos llegando nosotros en Colombia es como a una esquina de la historia, digo yo, a asomarnos a ver qué es lo que viene, hacia dónde va a ir la conducción de los problemas muy fuertes que todavía sigue conservando Colombia como país y como Estado en torno, por ejemplo, al orden público, en torno, por ejemplo, al narcotráfico, que ha vuelto a resurgir con una fuerza inusitada, en torno, por ejemplo, a las llamadas bandas criminales o grupos armados organizados o cualquier otra forma de delincuencia que atente contra la seguridad de los ciudadanos o de las instituciones. Eso está allí, no se ha resuelto y todos tienen el deber de facilitar la convergencia para poder enfrentar con éxito estas realidades que agobian realmente a la ciudadanía, al poblador, al habitante del campo, al que transita por la calle, al que maneja un carro, al ciudadano de a pie. Eso es un tema, digamos, inmediato. Hay otros temas más estructurales que ya los ha ido insinuando el presidente Duque Márquez, recientemente elegido, en el sentido de hay que reactivar la economía, hay que conseguir mucha más inversión extranjera, hay que potenciar la producción interna y darle mucho juego a la economía naranja, que es una cosa que él trajo a Colombia, y en los otros temas sectoriales también hay mucha cosa para hacer. De tal manera que a la pregunta de cómo queda conformado el Congreso de la República, si miramos solo Senado, que es lo nacional, podemos afirmar sin temor a equivocación que hay una recomposición de las fuerzas políticas, digamos, alternativas, que son variadas, son diversas, son policrómicas, si se quiere, desde el punto de vista ideológico, y al mismo tiempo hay una configuración convencional de los partidos, con un cambio dramático que hubo, que en tanto de 2014 a 2018 la oposición de centro-derecha era el Partido Centro Democrático, ahora ellos son la bancada mayoritaria y a ellos es que les van a hacer oposición. Entonces hubo un giro de 180 grados porque no sigue la coalición mayoritaria que era la U, liberal, cambio radical, conservatismo, básicamente esos, y opción, ya no tienen la presidencia de la República y por lo tanto tampoco tienen la mayoría y el Centro Democrático era la oposición. Ahora al Centro Democrático es que le van a hacer oposición. ¿Quiénes? Estos que integran los alternativos. Y déjenme en último lugar señalar un fenómeno que no me atrevo a vaticinar, la presencia de el nuevo senador por disposición constitucional, Gustavo Petro Urrego, que es un individuo que no tiene una bancada porque él salió elegido fue porque fue la segunda fuerza para la presidencia, pero tiene allí unas afinidades que se presumen son cercanas con la coalición Colombia Decente. Y él es un líder connotado, es una personalidad política controversial, pero es una persona que sacó una votación muy importante en los comicios de primera y segunda vuelta para el presidente de la República. Entonces, numéricamente se ha cuadruplicado la presencia de los alternativos, metiendo allí pues, a todos estos que mencionamos, sin que todos sean iguales. Y desde el punto de vista cualitativo, también se ha mejorado, porque el partido que ejerció la oposición ahora tiene que resistir la oposición, demostrar la justeza y lo enderezado a éxito de sus propuestas. Era antes estar abajo y ahora estar en la tribuna. No es posible que el Senado y la Cámara
no tengan una asignación presupuestal, como cualquier entidad pequeña, mediano, grande, hay en Colombia, desde los primeros días del año, previa aprobación del presupuesto, que aquí se hace y aquí se aprueba, hasta todo el año para que funcione y tenga la tranquilidad que va a funcionar bien, sino que vive como una especie de epilepsia financiera en donde es el Ministerio de Hacienda, rama ejecutiva, la que le define la suerte y el ritmo a lo que el Congreso tiene que hacer. Eso no es sano, eso no le conviene a una democracia y en algún momento ojalá ahora los dirigentes y las bancadas se animen a reclamar y a demostrar que son responsables, que son serios, que son capaces y que tienen toda la disposición para hacer ese manejo de la forma más honorable y más responsable a la luz del país y a la luz del mundo, porque ahora las cosas están, digamos, expuestas permanentemente. El Senado de la República ha avanzado mucho en todo lo que llamamos protransparencia. Aquí la corrupción la atacamos por todas partes. Estamos seguros de que somos los pioneros en América Latina en establecer normas internas para controlar esos fenómenos y que haya eficiencia, eficacia, oportunidad en las soluciones. Eso creo que el Senado y la Cámara deben fortalecerlo, volverlo más sólido, más estable, más permanente para que se vuelva entonces un activo político del funcionamiento de la rama legislativa. Y un tema que sí, digamos, que es transversal y estructural de la sociedad colombiana, del Estado, de las instituciones, es el diseño y aprobación de la nueva ley del Plan de Desarrollo. Porque esta nueva ley tiene que contemplar todo lo que viene de los acuerdos de La Habana, del Colón y todo lo que se desarrolló legislativamente en actos legislativos y en leyes, de tal manera que no va a ser muy fácil la confección de esa propuesta de plan de desarrollo y mucho menos su puesta en ejecución. Y consecuencialmente con el plan, que es para los 4 años, la confección y aprobación del presupuesto de cada año, que es uno va con el otro. No puede haber presupuesto anual que no esté enganchado, anclado al plan de desarrollo de los 4 años. De tal forma que allí se van viendo ya en la práctica cómo es que tienen que funcionar las bancadas de hoy. Por eso decía, no necesariamente en todas las cosas van a estar los mismos, ni van a estar de acuerdo siempre. Habrá unos temas en que se arrimarán una fuerza, por ejemplo, el centro, el conservatismo y los religiosos, para asuntos como los que mencionábamos ahora. Habrá otros temas como los sociales, los temas de avanzada, los temas de progresividad, los temas de vanguardia social, los temas de los derechos de nuevas generaciones, que seguramente no van a contar con el apoyo de estas fuerzas, pero que sí podrían contar con los alternativos, con los verdes, con las fuerzas liberales, el Partido de la U, Cambio Radical, que hacen, digamos, más parte de ese espectro ideológico que el de los otros. Por eso, alguien decía, finalmente no se puede descartar, la política es dinámica, para cada situación hay una solución diferente.